Bien, vamos a continuar con el CRUD que estuvimos trabajando con patrones de diseño. Entonces, vamos a desplegar los patrones, un cachito, porfa. Entonces, aquí está el patrón de diseño que estamos utilizando, que es DAO. Y ya hemos creado en el video anterior, pues ya hemos organizado esto por carpetas. Y aquí estamos creando lo que son los modelos, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde vamos a modelar cada una de las tablas. Aquí estamos abriendo la base. Rapidito lo abrimos. Ya. Y también tenemos acá la parte de lo que son las interfaces y las clases que van a implementar esas interfaces, ¿no es cierto? Entonces estuvimos aquí probando con dos tablitas. Entonces la tabla cliente y la tabla categoría van a tener acá pues dos clases, ¿no es cierto? Para modelar la tabla y las tablas. Aquí las interfaces, ¿no es cierto? Y pues acá ya la implementación de esas interfaces, ¿de acuerdo? Entonces estuvimos trabajando con lo que es categoría, ¿no? Y ahí dijimos, pues, en una categoría, por ejemplo, vamos a hacer una inserción, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a insertar? ¿Qué le vamos a enviar cuando inserte? Porque ahorita este método no tiene nada, ¿no es cierto? No está recibiendo nada. Entonces, cuando insertemos una categoría, lo que deberíamos hacer es crear un objeto de la clase categoría, ¿ya? La idea es esa, tratar de modelar y crear acá un objeto de la clase categoría para enviarlo y hacerlo sin inserción. Entonces, si revisamos acá, esta es nuestra base, ¿no es cierto? Entonces la tabla categoría tiene un ID, tiene nombre, tiene una descripción, un estado, una fecha de registro, etcétera, ¿no es cierto? Luego voy a crear los atributos, pero supongan que aquí van a estar todos esos atributos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, con esos atributos lo vamos a enviar acá a este método para que pueda hacer la inserción. Entonces, ¿qué va a recibir esto? Va a recibir un objeto de la clase categoría. ¿De acuerdo? No me está saliendo la clase porque como lo hemos colocado dentro de carpetas, no me está reconociendo la clase. Eso no es problema. Entonces, acá vamos a colocar un using de lo que es los modelos. Vamos a colocar acá. Y directamente ahí nos tendría que dar. Y a ver, vamos a ver un cachito. No nos está dando esto, ¿no? Un cachito, un cachito. Vamos a probar acá. No sé si está pública o no nuestra clase. Ahí está, ¿no? Es este using el que tenemos que utilizar. ¿Ya? Aquí se me ha puesto, ¿no? O sea, DAO, el proyecto, punto y la carpeta en la que está, que son models, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Para que me pueda reconocer. Y esto es porque hemos organizado nuestro código dentro de carpetas. ¿Listo? ¿Ya? Entonces le vamos a enviar un objeto de la clase categoría que le voy a llamar C. C de categoría, ¿está bien? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué métodos más voy a listar en la interfaz? Un update. Un update nos va a dar, pues de manera similar, o sea, nos va a retornar un entero, ¿no es cierto? Entonces también va a ser así un entero. Y le vamos a llamar, pues así, update categoría, ¿ya? Voy a escribir para el delete. El delete para nosotros va a ser la eliminación lógica, ¿no es cierto? Que tenemos que hacer un update, igual se va a ejecutar con uh, un execute non-query, igual retorna un entero. Entonces acá le voy a llamar int, perdón, acá, int delete, acá, el método, y le vamos a pasar un objeto de la clase también categoría. ¿Está bien? ¿Ya? Luego vamos a hacer el método para seleccionar. Cuando seleccionamos los datos, como no tiene que depender esto de la interfaz, hemos hecho selects, los hemos cargado a DataGrids, ¿no ven? Pero antes de cargarlos a DataGrids hemos generado data tables, ¿se ubican? Y del data table recién lo hemos pasado al DataGrid. Entonces el data table no depende de la interfaz, por eso el select que hagamos va a retornar un objeto de la clase data table. ¿Listo? Le voy a llamar acá select. Y para este data table tenemos que hacer un using del system.data. ¿Ya? Entonces lo acabo de hacer. Y pues con eso miren ya tenemos estructurados los métodos que se tienen que implementar. ¿Listo? ¿Ya? El select no va a recibir ningún parámetro porque, o sea, hacemos select de varios registros, ¿no es cierto?
pero acá para el insert, el delete o el update, pues sí tenemos que enviarle algo para que pueda insertar esos datos. Por eso vamos a crear objetos de la clase categoría. Ahora, ¿cómo sería cliente? Miren, en cliente, igual, si quiero hacer un CRUD en la tabla cliente, voy a tener un insert, ¿se dan cuenta? ¿No ven? Acá le vamos a pasar un objeto de la clase cliente. Entonces, cliente C. Y obviamente no me está saliendo porque acá tengo que hacer un using del DAO junto lo que son los modelos. ¿Está bien? Y esto es porque lo he puesto, otra vez reitero, en esta subcarpetita. ¿Ya? ¿Qué más tendría que hacer? Lo mismo, pero un update. Y lo mismo acá con un delete, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a colocar el delete arriba por el detalle de que cuando hacemos código siempre es bueno ordenar los métodos en una interfaz de forma alfabética, ¿ya? O sea, es una buena práctica de programación, así cuando se buscan después se encuentran más fácilmente, ¿ya? Aquí también vamos a hacer un select. ¿Ya? Entonces miren, ahí está, ¿no es cierto? Igualito. Ahora, mi pregunta es la siguiente. A ver, aquí le he puesto la clase, la interfaz cliente y fíjense la interfaz categoría. ¿Qué es lo único que cambia ahí? Son prácticamente casi iguales, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? ¿La interfaz? No, los métodos son iguales, el código es casi el mismo, ¿sí o no? ¿Qué es lo único que cambia ahí? La clase que estamos enviando, ¿no es cierto? Aquí estamos enviando clientes y aquí estamos enviando categorías. Luego es exactamente lo mismo, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Sí? Miren, ¿qué podemos hacer? Y aquí vamos a aprovechar lo que es el primer tema de la materia ya, que se llama genéricos, ¿ya? Entonces, podemos nosotros definirnos o sea, para que estos métodos reciban cualquier clase, podemos definirnos una interfaz base que haga estos mismos métodos, solo que acá, en vez de recibir aquí clientes o categorías, recibe una variable genérica que modele cualquier clase. Cuestión de que después, cuando necesitemos nosotros crear la interfaz categoría con todos estos métodos, simplemente digamos que los parámetros aquí van a ser de la clase categoría. Y lo propio acá, cuando tengamos que crear esta interfaz para cliente, indicar pues que los métodos las clases que se van a enviar van a ser para clientes, ¿entiende? ¿Ya? Entonces miren cómo funcionan los genéricos. No es complicado. Voy a crearme acá otra interfaz donde voy a modelar estos métodos, pero ya con un dato genérico, ¿se entiende? Entonces miren, acá voy a agregar una nueva interfaz, nuevo elemento, buscamos acá las interfaces, ya, le voy a llamar a esta interfaz base, ¿de acuerdo? No se me ocurre otro nombre, le voy a llamar así, igual va a ser pública, hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Miren, aquí voy a hacer los métodos, int insert, y aquí tiene que recibir un objeto de una clase, ¿no es cierto? ¿Está bien? Int el update, ahí está, y acá voy a hacer el delete, ¿ya? Y el método más lo voy a hacer el del select, que retorna un data table. No, ese sí nos recibe parámetros, ¿no? Ahora aquí yo quiero colocar un valor que sea general, ya sea para clientes, para categorías o para cualquier otra tabla que tenga en mi base de datos, ¿ya? ¿Dónde está nuestra base? O sea, no van a ser las únicas dos tablas, ¿no? Voy a crear después igual interfaces para la tabla venta, la tabla producto, la tabla usuario, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo declaro estos parámetros genéricos? ¿Ya?
se coloca después del nombre de la clase, de la interfaz o cualquier método, estos signos, menor y mayor. ¿Listo? ¿Ya? Aquí se coloca un nombre genérico para el tipo de dato. Normalmente se le dice T, de tipo de dato. ¿Ya? ¿Qué significa? Que aquí estoy definiendo un tipo de dato genérico que luego voy a poder reemplazar cuando llame a esta interfaz. ¿Listo? Entonces, esto es como definirnos nosotros mismos un tipo de dato específico. Acá podemos tener varios de ellos. Los puedo separar por comas, ¿se entiende? ¿Sí? Así de esta manera. Normalmente para estos tipos de datos se los escribe con mayúscula, no se los escribe con minúscula. ¿Listo? Entonces van a suponer que este parámetro T de acá está modelando a cualquier clase, ya sea cliente, sea categoría, sea venta o cualquier otra situación. Entonces miren, el delete tenía cliente, tenía categoría, ¿no ven? Aquí le voy a llamar T. Es esa clase, la clase T, ¿entienden? Y una variable, le voy a llamar T minúscula, ¿les parece? La variable. En el insert recibía en estos otros, vamos a ver acá, pues categorías o recibía clientes, ¿no ven? ¿Sí? Pues acá le voy a colocar T, esa variable genérica, y un T nada más, ¿de acuerdo? Acá, lo propio, ¿ya? El update, ¿se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ahora, hasta ahí ya tenemos estos genéricos, ¿se entiende? Ahora, ¿qué vamos a hacer para optimizar el código que tenemos en categoría? Chao todo esto, ¿ya? Chao todo eso. Lo que vamos a hacer es generar una herencia, ¿listo? Sabemos que cuando hereda, categoría ahorita va a heredar de la interfaz base, va a heredar todos estos métodos, ¿se entiende? ¿Sí? Vamos a hacer una herencia. ¿Cómo se hacía la herencia? ¿Qué coloco? ¿Cómo se hace la herencia en C Sharp? Dos puntitos, exacto. Miren, voy a colocar dos puntitos para hacer la herencia. Voy a heredar de la interfaz base. Y aquí me dice, me pide otra vez los signos menor y mayor y me dice, en vez de la variable T que tengo aquí, ¿qué tipo de dato le vas a reemplazar? En categoría le voy a reemplazar, pues, la clase categoría. Y automáticamente esta interfaz, o sea, ahorita no hay código, pero va a hacer todo esto heredando estos métodos y reemplazando el valor de T por la clase categoría. ¿Se entiende? ¿No? Queda así. ¿Cómo sería la interfaz cliente? Igual, chao todo esto, evitamos replicar código, ¿listo? Y acá, pues igual, vamos a hacer la herencia, heredar de esta interfaz, y aquí tengo que colocarle qué tipo de dato va a reemplazar, pues a esta variable T. En nuestro caso va a ser la clase cliente. ¿Listo? ¿Se entiende? O sea, ¿qué estamos haciendo? Ya no estamos replicando el código, ¿se dan cuenta? Ahora, esto no implica que estas interfaces queden así vacías. Puede haber después otros métodos que no sean heredables. Por ejemplo, aquí tengo los métodos de un CRUD básico, ¿sí o no? Que sí se pueden heredar. Pero en categoría puede que necesite, digamos, sacar un reporte y hacer un método que me devuelva, digamos, cuánto dinero se ha acumulado por cada categoría, ¿se entiende? De productos en ventas, ¿se entiende eso? Entonces voy a requerir hacerme aquí otro método, ¿se dan cuenta? Que va a ser muy independiente de los métodos que ya esté heredando acá. O sea, por ejemplo, acá voy a escribirlo simplemente aquí unito, data table, aquí vamos a hacer select, digamos, select recaudaciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Y pues acá, perdón, se me fue acá, me fui a los modelos, van a disculpar, acá en la interfaz, disculpen, se me fue acá, aquí es. Acá puedo tener más métodos, pero ya está heredando los 4 métodos básicos para hacer el CRUD, ¿se entiende? Ya podemos personalizar los métodos de acuerdo a las operaciones que hagamos en cada tabla, ¿listo? Entonces miren, así vamos a ir definiendo las interfaces, ¿ya? Y los métodos que van a listar, ¿ya? Ahora miren cómo estaría la implementación. La implementación ya es pues más fácil, ¿no? Si ya tengo definidas las clases, pues la implementación se hace como herencia, ¿no es cierto? Esto va a implementar la interfaz categoría. No nos va a salir porque
las interfaces están dentro de esta carpetita interfaces, ¿no es cierto? Entonces es necesario acá hacer un using del nombre del proyecto que se llama DAO, punto, y de la carpetita interfaces. Con eso ya me lo va, a reconocer, ¿no es cierto? Ahora, para evitarse, o sea, aquí me está saliendo de momento error porque como estamos diciendo que la clase categoría implementación implementa la interfaz categoría, estamos en la obligación de que aquí tengo pues que implementar todos los métodos que están en esta clase, ¿no es cierto? Este método de acá, incluyendo los métodos que está heredando de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo bueno de Visual es que nos genera automáticamente, ¿no? Presionan Alt, Enter, y entre sus opciones, miren, nos sale una que dice implementar la interfaz. Esto ya se nos va a copiar el código necesario. Entonces, le voy a hacer un clic en implementar interfaz. Miren, ya me ha copiado todos los métodos que tengo que implementar acá. Obviamente ahorita no están con código, ¿no ve? Pero ya me ha armado toda la estructura. Y hay un detalle, fíjense, ¿qué me está agarrando aquí? Categorías. ¿Se dan cuenta? O sea, el genérico está funcionando, si se dan cuenta. ¿Ya? Aquí está el update también, ¿no es cierto? ¿Sí? Y miren, en cliente vamos a hacer lo mismo. Using DAO punto las interfaces. Y acá vamos a hacer la implementación de la interfaz cliente, ¿no es cierto? Y aquí otra vez Alt Enter y decimos implementar interfaz. Y ahí está, miren, el método delete, pero aquí me lo ha pasado un cliente, ¿se dan cuenta? O sea, el genérico está funcionando. Aquí tengo el insert y aquí tengo el update, ¿se entiende? ¿Sí? Lo único que tengo que hacer ahora es trabajar con estos métodos, ¿de acuerdo? Tengo que empezar a trabajar con estos métodos, ¿ya? A ver, hasta ahí se entiende más o menos la idea, ¿no? Ya. Seguimos. Vamos a hacer el CRUD en la tabla categoría, por ello aquí voy a crear, vamos a crear aquí los atributos, ¿ya? La idea es que esta tabla tiene que modelar, pues, esa clase tiene que modelar esta tabla, ¿no es cierto? Entonces voy a escribirlo con propiedades implementadas nomás, ¿ya? Por favor, ¿ya? Entonces, el primero es el ID, ¿no es cierto? Que acá es un tinyInt, ¿no es cierto? El tipo de dato análogo acá al tinyInt sería el byte, ¿no es cierto? ¿Sí? Y le voy a llamar a esto ID. O sea, lo estoy trabajando ya con propiedades implementadas, ¿ya? ¿Está claro? ¿Ya? Ya no con propiedades completas, con sus gets y sets implementados, porque no lo voy a programar directamente, ¿listo? Luego tenemos el nombre, que va a ser un string para nosotros. Ahí está, escribo prop, doble tabulación, string, y aquí va a estar el nombre, ¿ya? ¿Qué más? La descripción, que también es una cadena, ahí está. ¿Listo? ¿Qué más aquí? Bueno, luego tengo los atributos de auditoría, ¿no es cierto? El estado, que va a ser un byte también acá. Luego tendríamos la fecha de registro. Ahí está. Luego tendríamos la fecha de actualización. Ya. Y el ID del usuario, ¿no es cierto? Que es un tinyInt también. Acá sería byte, ¿no? Se me fue. ¿Listo? Ahí está. Ahora miren, aquí hay un detalle. ¿Cómo sería la tabla cliente? Simplemente un detallito acá. Miren, va a tener un ID y es otro tipo de dato, ¿no? Es un small int. Acá el análogo sería un short, ¿no es cierto?
lo análogo para lo que es el small int, un int que es un varchar. Vamos a colocar nit. Luego tenemos la razón social, otra cadena. Y miren, otra vez los atributos de auditoría, incluyendo el ID del usuario. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que pensaría hacer? Pues copiarme de aquí, ¿no ve? ¿No lo notan muy repetido? Esta parte del código. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Esta parte. ¿Mm? Otra vez herencia, ¿no? Podemos hacer herencia con los atributos básicos de auditoría. Entonces, ojo, no todas las tablas creo que tienen el ID usuario. Miren, esta no tiene. La venta sí tiene, pero salvo el detalle, ¿no? Todas las demás tienen el ID del usuario. ¿No es cierto? Entonces, esa más puedo modelar. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a agregar otra clase base. Le voy a llamar base nada más. O base model le voy a llamar mejor para que me dé cuenta. Ya. La voy a publicar. Y en esta clase voy a definir estos atributos genéricos de acá. ¿Está claro? ¿Ya? Y para evitar repetir ese código, pues esto va a heredar de esta clase, ¿se entiende? Ya tiene todos esos atributos de estado y todo lo demás. Y aquí categoría también, chao, todo esto. Y también va a heredar de base model, ¿de acuerdo? A ver, vamos a detener el video acá, ¿listo? Aquí lo detenemos, no alcanzamos a avanzar más.